Estamos muy felices de recibirlas en este segundo día. Y antes de, bueno, más bien voy a dejar que Mafer comience con las presentaciones y que dirija esta mesa. Adelante, Mafer. Bueno, bienvenidos amigos a este segundo día de nuestro Congreso Holocausto, Perspectivas Actuales para un Camino hacia la Paz. Esperamos que quienes nos acompañan el día de ayer se hayan llevado grandes reflexiones a casa y tenemos la certeza de que el día de hoy se irán con la esperanza renovada, puesto que hoy hablaremos sobre los justos entre las naciones. Mi nombre es María Fernanda y estaré presidiendo esta mesa para ustedes el día de hoy. Me gustaría presentarles a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, tenemos al doctor Mario Sinay, quien es experto en análisis visual, exdirector del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto del Yad Vashem, y quien hizo el viaje desde Israel hasta México para estar con nosotros. Bienvenido, doctor Sinay. Muchas gracias. También nos acompaña desde Israel el doctor Efraim Sadov, quien es historiador en PhD por la Universidad de Tel Aviv, con ámbitos centrales de investigación en historia judía en América Latina y los países de América Latina y la Shoah. Miembro fundador de la Asociación Israelí de Investigadores del Judaísmo Latinoamericano, rabino secular humanista, escritor, editor, redactor y traductor de numerosos libros y artículos académicos sobre temas de historia judía, y quien ha dedicado su último trabajo de investigación al tema de Dina Porat, Nakam, sobreviviente de la Shoah pro- en procura de una venganza masiva. Bienvenido, doctor Sadov. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. A continuación, comenzaremos con la participación del doctor Mario Sinay, quien nos contará quiénes son los justos entre las naciones. Duda que ya nos empieza a carcomer. Adelante, doctor Mario. El auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias ante todo y un gran honor para mí abrir el segundo día del Congreso, verdaderamente impactante que se haya logrado en Toluca, donde, según tengo entendido, no hay ningún tipo de presencia judía. Así que es un honor para mí estar con ustedes, alumnos, profesores y público en general que se haya unido, y veo también dentro del público muchos amigos del continente. Es verdaderamente un placer. Voy a compartir pantalla, permíteme medio segundito. Es un placer verdaderamente para mí hablar de este tema. Nomás, si se ve en pantalla, ¿me confirman que se ve en pantalla? ¿Mafer? Perfecto. Este tema, que es un tema que lo considero muy, muy importante y que fue una luz en la oscuridad en este periodo tan oscuro del Holocausto. Cuando ser observador era la regla, pues ayudar era la excepción. Necesito que pase. Muy bien. Sócrates ya antiguamente ya lo dijo: todas las almas de los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas. Nuestro gran filósofo sefaradí de España del siglo XIII, Moshe ben Maimónides, escribió en su libro Ilhot Melahim, capítulo 8, versículo 11: los justos de las naciones del mundo tendrán parte en la vida eterna. O sea, el tema de los justos ya antiguamente siempre se estudió, estas personas que son justos. ¿Cuáles son los criterios que Yad Vashem, el Museo Estatal del Estado de Israel de la Conmemoración de las Víctimas y los Mártires del Holocausto, que es quien entrega el título de los justos de las naciones, cuáles son los criterios, los tres criterios para que una persona sea reconocida como justo de las naciones? Primero, cuando una persona no judía, el título es otorgado únicamente a no judíos. Cuando un no judío ofrecieron ayuda en situaciones en que los judíos estaban indefensos y bajo amenaza de muerte o de ser deportados a un campo de concentración. El segundo criterio, cuando el rescatador estaba consciente que al ofrecer su ayuda estaba arriesgando su propia vida, seguridad y libertad personal. Y el tercer criterio, cuando el rescatador no exigió recompensa material de los rescatados como condición para otorgar su ayuda.
Si resumo, son 3 criterios. Primero, no judío. Segundo, que hubo riesgo en la misión de salvar. Y tercera, que no recibió paga para hacerlo. Hay un cuarto criterio, que es extra de esto, probablemente, seguramente hablará el doctor Efraín Zadov, compañero, amigo y colega, es para los diplomáticos, que tenía que haber actuado en contra de las órdenes o de las leyes del Estado o del Ministerio de Exteriores o de Cancillería. Por ese tema se lo dejo a Efraín, yo no entro en este tema de los diplomáticos, él va a hablar de los diplomáticos latinoamericanos, que nuevamente es una luz en esta oscuridad. Entonces, repito, los criterios no judíos que tuvieron riesgo sin recibir paga para ello. Y nos preguntamos mucho tiempo y muchas veces, ¿qué tienen en común los justos? ¿Podemos diseñar un perfil y educar y preparar a personas para que en el futuro, en casos similares, Dios mediante, que no los ocurra, sean ellos justos de las naciones? Y hemos encontrado de que verdaderamente hay de todo tipo. Hubo ricos y hubo pobres, hubo gente culta y hubo gente que no lo era, ocurrió en ciudades, ocurrió en aldeas, hay civiles, hay militares, hay religiosos, y en realidad no encontramos nada en común que se pueda describir un perfil de aquella persona que tiene capacidad y posibilidad de ser justo. Lo único que sí hemos encontrado que tienen en común, cuando una persona se convirtió en justo de las naciones, en el caso nuestro del Holocausto que estamos hablando, cuando un judío golpeó la puerta. Cuando un judío golpeó la puerta. Cuando un judío golpeó la puerta, esta persona estuvo ante un dilema. El dilema era abrir o no abrir la puerta. Y si decidió abrir la puerta, ayudar o no ayudar. Y cuando se le pregunta a la mayoría de estas personas, ¿y por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaste tu vida, la tuya y la de tu familia, por salvar a un extraño, sin pedir pago por eso? La mayoría de los justos de las naciones contestaron, porque vimos ante nosotros un ser humano que estaba necesitando de ayuda. No dijeron, vimos un judío, vimos un ser humano que estaba necesitando de nuestra ayuda. Y se los ha definido, por lo tanto, como las personas altruistas, que verdaderamente, humanistas, que verdaderamente han salvado. ¿Cuáles son las principales formas ofrecidas por los justos de las naciones de rescate? Primero, ocultamiento de judíos en los hogares de los rescatadores o en una de sus propiedades. La segunda forma de rescate fueron falsificación de documentos e identidades. Nuevamente estoy seguro que el doctor Efraín Zadov retomará el tema hablando de los latinoamericanos. Traslado de clandestino y asistencia para la fuga. Y un cuarto criterio muy importante, una cuarta forma de rescate, rescate de niños, algo que ocurrió mucho durante el Holocausto. Vínculos de solidaridad. Mi primer trabajo en Yad Vashem, cuando entré a trabajar, fue el tema este de los justos de las naciones. Tratando otra vez de buscar si hay algo en común y cómo definir a los justos de las naciones. Verdaderamente desafiaron las reglas y la autoridad. Nadie es salvo solo. Tenemos que entender que el justo siempre es uno que es reconocido, pero alrededor de él hubo un equipo. Estimamos que sobre cada justo de las naciones hay 7, 8 alrededor. Uno que trajo comida, uno que dio atención médica, uno que transportó, uno que escondió por una noche. O sea, normalmente es muy raro que encontremos un justo de las naciones que haya salvado solo, sino tuvo que haber una ayuda a su alrededor para poder hacerlo. Era una lucha constante contra las denuncias y los denunciantes, y ellos tenían que vivir al amparo de la clandestinidad. La mayoría no quisieron y no pensaron ser rescatadores, sino que la circunstancia se le presentó frente a ellos. Como dije anteriormente, un judío golpeó la puerta de mi casa y tuve que decidir qué es lo que hago. El rabino de Koch, muy famoso, dijo: un hombre es un hombre y un ángel es un ángel. Mas si quisiera el hombre, puede ser más que un ángel, y los justos de las naciones son reconocidos como nosotros, como ángeles. En un mundo en decadencia moral generalizada, hubo una pequeña minoría que supo desplegar un extraordinario coraje para mantener los valores humanos en pie. Ellos fueron los justos de las naciones,
que remaron contra la corriente general de indiferencia y hostilidad que prevaleció durante ese periodo tan oscuro llamado el Holocausto. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, cita en La ciudad más allá del muro, los muchos que miraban y los pocos que ayudaron, refiriéndose al tema de los observadores pasivos o los bystanders, que fue la mayoría, aquellos que fueron observadores. Se refiere a judíos que llegaban y que eran deportados. Él, parado detrás de las cortinas, miraba sin conmoverse. Eso no le concernía. Él no era ni víctima ni verdugo. Un espectador, eso era. Él quería vivir en paz y tranquilidad. Repito las citas del libro La ciudad más allá del muro de Elie Wiesel. Pero también tenemos que tener un poquito de proporción. Y recuerdo la intervención del embajador polaco en Israel ante nosotros los que somos guías en Polonia, hablando del tema de lo justo de las naciones. Dijo, mira, estudiemos este caso como un caso de estudio, la masacre de Stary Siepielok y Rekowa en Polonia, para entender que verdaderamente no era fácil salvar y que muchos de los salvadores, los rescatadores, pagaron su vida por el hecho de salvar. Y acá tenemos un caso modelo de estudio para entender la complejidad del salvar. El 6 de diciembre de 1942, 31 polacos, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados, polacos, no judíos, por esconder a 2 judíos. Entre las víctimas había 20 menores de 18 años. La víctima más joven tenía 7 meses, la mayor tenía 70 años. Junto a ellos también fueron asesinados los 2 refugiados judíos. O sea, se pagó una familia que escondió, paga el precio de 31 asesinados por rescatar a 2 judíos. Y esto los nazis lo hicieron saber en todos los alrededores, para que ningún otro se atreva y que nadie se atreva a salvar judíos. O sea, verdaderamente el riesgo era total y absoluto. No era perder 100 pesos. El riesgo era tu vida y la de tu familia. ¿Okay? La mía, de repente, arriesgar a toda la familia para que tengamos proporción ante estas circunstancias. Por lo tanto, fueron una luz en la oscuridad y vamos a hablar de responsabilidad individual y solidaridad. Sobre esto dijo Golda Meir que fueron gotas de amor en un océano de odio. Y nos dice en el famoso libro negro de Vasily Grossman, cada palabra de consuelo dicho a un judío, cada gesto de solidaridad, cada sorbo de agua o mendrugo de pan ofrecido a un niño judío podía costarle la vida a quien se atreviese a mostrar compasión. Nuevamente la complejidad de este asunto. Un poquito las estadísticas y los países para lo que tengamos aquí frente a nosotros. Efraín Sadov tomará todo el tema de los latinoamericanos. En las estadísticas que una vez al año se renuevan, hasta enero del 2022, que fue la última vez que se presentó, tenemos 28.217 justos de las naciones. Ya hay más porque año tras año siguen sumándose más, pero la última estadística de Yad Vashem del 2022 nos remarca a 28.217. Este es el número de los justos de las naciones. ¿Por qué es importante el reconocimiento y por qué estamos hablando en este tema justamente en un Congreso del Holocausto que mira perspectivas futuras hacia la paz? Primero, porque es el reconocimiento del bien. La narrativa del Holocausto es la narrativa del ser humano y en esto presentamos lo más alto y lo más bajo del ser humano. Y los justos de las naciones reflejan, sin lugar a duda, el bien absoluto frente al mal absoluto. Repito, es el bien absoluto frente al mal absoluto. Y por eso es reconocer de que el bien o el mal no son determinantes. O sea, no nacimos buenos o malos. El hombre tiene que escoger el camino del bien o del mal. Y de no existir los justos de las naciones, entonces podríamos afirmar que el hombre es malo por excelencia. Pero no, el hombre ni es bueno ni es malo por excelencia, el hombre escoge su camino. Y fueron ellos quienes nos dieron la luz ante tanta tiniebla nazi. Es nuestra obligación moral guardar la memoria de los justos de las naciones y es nuestra obligación educar a la luz de su espíritu, de su altruismo, empatía y solidaridad.
justamente para buscar caminos hacia la paz. En realidad, el que dio origen a todo el tema de lo justo de las naciones, el que fue en su momento histórico el más conocido de todos, hoy aparentemente Schindler lo pasó por la famosa película de Spielberg, pero el que fue el que dio origen a que Yad Vashem lleve a reconocer a los justos de las naciones fue Raoul Wallenberg, el diplomático sueco en Budapest. En Hungría operaban 5 embajadas de países neutrales, que incluían a Suecia, Suiza, Portugal, España y Turquía, además de la Cruz Roja y el Vaticano. El conde sueco Raoul Wallenberg, personificando lo mejor del altruismo, protegió a miles de judíos de los nazis y los secuaces de las organizaciones pro-nazis húngaras, las Flechas Cruzadas. Lograron hacer lo que llaman las casas estrelladas, o sea, casas que ellos compraron y las pusieron bajo bandera de estos países. Por lo tanto, como eran parte de los países neutrales, los nazis las protegían y no podían entrar en ellas, y salvaron a miles de judíos y muchas otras formas más, incluso hogares infantiles que ellos han hecho bajo auspicio de la Cruz Roja. Finalmente, y muy desgraciadamente, una vez que Budapest fue liberada por el ejército soviético el 17 de enero de 1945, y por razones que aún se desconocen, desapareció y nunca se supo más nada de él. El rescate más famoso para nosotros, y es el único país que como país fue reconocido como justo de las naciones, es Dinamarca. Dinamarca como país es reconocido como tal. El 1 de octubre de 1943, Hitler ordenó el arresto y la deportación de los judíos daneses. El movimiento de resistencia danés, gracias a la colaboración de muchos ciudadanos anónimos y principalmente pesqueros, consiguió evacuar por barco a Suecia, que era neutral en ese momento, a 7.200 judíos daneses. Como resultado del rescate, solo el 5% de los daneses fueron deportados a Theresienstadt, gente que no pudo pasar a Suecia por motivos de salud o por otros motivos, y como resultado de tal, porque también de los que fueron deportados a Theresienstadt, fueron gran parte de ellos salvados, el 99% de los judíos daneses sobrevivieron al Holocausto. Dinamarca es el único país que como tal es reconocido como justo de las naciones. Y tenemos 2 aldeas, una en Francia y una en Holanda, que también son reconocidos como justos de las naciones. En Francia, en Chambon-sur-Lignon, gracias a la actividad del pastor André Trocmé. Trocmé instó a sus feligreses a brindar refugio fugitivo a el pueblo de la Biblia. De acuerdo a una estimación, alrededor de 5.000 judíos pasaron por los Chambon y las aldeas aledañas. André Trocmé y su esposa son de Chambon-sur-Lignon, también fueron honrados con el título, y en 1988 la villa recibió un diploma de honor especial como tributo a su conducta humanitaria. Quiero un testimonio de una sobreviviente, Elizabeth Kaufman, sobre Le Chambon. Nadie preguntó quién era judío y quién no, de dónde veníamos, quién era nuestro padre o si podíamos pagar. Simplemente nos aceptaron con calidez. Dieron refugio a los niños que por lo general no tenían padres, niños que tenían pesadillas y lloraban en las noches. Como una cuestión interesante, quiero mencionar al sobrino de Trocmé, del pastor André Trocmé, Daniel Trocmé, sobrino de él, director del Instituto para Niños Judíos Refugiados Le Grillons, uno de 7 refugios que los franceses otorgaron a niños refugiados. El 29 de junio de 1943, la Gestapo realizó un allanamiento al internado con el propósito de arrestar a los estudiantes judíos y a su director. 18 de ellos fueron arrestados junto a Daniel. En agosto de 1943, Daniel Trocmé fue trasladado a Maidán, deportado a Maidán. En abril de 1944, Daniel Trocmé pereció en las cámaras de gas de Majdanek, tenía 34 años. El otro pueblo en Holanda es Nieuwerland, espero que lo mencione bien, probablemente no sea exactamente mi pronunciación. Entre 1942 y 1943, los entonces 117 habitantes de la aldea se pusieron de acuerdo colectivamente para esconder y albergar en cada domicilio a un judío al menos. Liderados por el pastor André Douwens, esta acción resultó exitosa al confiar en la complicidad de todos los habitantes del pueblo.
En 1998, Yad Vashem distinguió a toda la población con el reconocimiento de los justos entre las naciones por esa acción humanitaria en favor del pueblo judío. Un evento extraordinario es el Comité de Yegota en Polonia, dirigido por Sofía Kojak-Skuska, que en realidad era una organización de mujeres elitistas antisemitas. Y siendo una organización de mujeres elitistas antisemitas, se convierte en el Comité de Rescate de Judíos. Finalizada la guerra, le preguntan a Sofía, pero ustedes son antisemitas. Dice, momento, nosotros somos cristianos. Una cosa es ver a los judíos como opositores políticos y una cosa es matar judíos. Cuando entendimos las intenciones genocidas de los nazis, se convierte en el Comité de Rescate de Judíos y se atribuye a ellos haber rescatado a 5.000 judíos. ¿Cómo lo hicieron? Pidieron documentos de polacos que habían muerto en la guerra y se lo otorgaban a judíos para que puedan vivir con documentos falsos. De ese movimiento el que se hizo famosa, nominada al Premio Nobel de la Paz, que no lo ganó, pero fue nominada, Irena Sendler, enfermera del Departamento de Salud de Varsovia, de la organización Yegota, que se le atribuye a ella y a su equipo el haber salvado a 2.500 personas. Un caso muy, muy interesante que nosotros lo llamamos con el nombre bíblico el Arca de Noé, es Jan y Antonia Zabinski, el director del zoológico que hoy tenemos la película también. Así que ya es más famoso un poquitito por la película. Era el director, no el guardián del zoológico, era un zoólogo muy importante en su momento. El zoológico fue bombardeado por los nazis y ellos rescataron en las celdas de los animales a 14 judíos durante un periodo de más de 1 año y medio. La supuesta era que nadie iba a revisar las celdas y ahí pudieron esconderse 14 judíos, un caso muy interesante. Lean el libro o miren la película. El caso que a mí personalmente más me gusta es la isla Grecia, Zakynthos. Como todas las islas griegas, fueron tomadas por los nazis y en la obsesión de matar a todos los judíos hasta el último donde fuese que estén, transportan a los judíos de las islas a Grecia, Atenas, y de Atenas en tren a Auschwitz-Birkenau para ser asesinados. El caso más famoso es la isla de Rodas, 1.800 judíos, pero llegan también a Zakynthos y toman al intendente Lucas Carriere y al metropolitano ortodoxo griego Dimitrios Christómonos y le piden las listas de los judíos. Habían 247 judíos en la isla en esos momentos. Al otro día se presentan a las 8 de la mañana ante el capitán alemán y le entregan un sobre. El capitán abre el sobre y hay 2 nombres, intendente Lucas Carrieri y metropolitano Dimitrios Christóforos. Pero aquí no termina la historia. A la noche sacan a los 247 judíos que estaban en la isla, los llevan al monte y los esconden durante 3 meses. Los nazis los persiguieron, no pudieron atrapar a nadie. 2 murieron por enfermedades, no porque los nazis los atraparon. Y aquí tenemos nuevamente un caso de 2 personas que salvaron heroicamente a toda la comunidad judía. O sea, dependía de un liderazgo. Y lo último, porque se me acabó el tiempo y quiero ser respetuoso de los tiempos, la salvación de los judíos de Bulgaria, y hay que hablar de coraje, valentía y solidaridad del pueblo búlgaro. Es el único caso, fuera como dijimos antes, de Dinamarca y Albania, donde 50.000 judíos habían antes de la guerra, 49.000 antes de la guerra y 49.000 judíos habían después de la guerra. Y esto se debe a la solidaridad del pueblo búlgaro, coraje y valentía. Sobresalen Dimitri Pashev, a la izquierda aquí en la foto, el ministro de Interiores, 47 parlamentarios que se opusieron a la deportación de los judíos y la iglesia proboslava, los metropolitanos Stefan y Kirili, que con sus cuerpos han impedido la deportación de los judíos. El rey Boris III, aquí en el centro de la foto, no fue reconocido como justo en las naciones porque él deportó también a los judíos del interior del país y por eso él no es reconocido como justo nacional. Pero Bulgaria empieza con 49.000 judíos al principio de la guerra y termina con 40.000. Creo que hoy tenemos un testimonio de la hija de un sobreviviente búlgaro, la señora Goldberg, si no me equivoco. Ella ampliará sobre el tema de los justos de las naciones. Quito el PowerPoint, justo a las naciones. Verdaderamente nosotros tenemos que inclinarnos ante ellos y decir eternamente gracias. Quien salva una vida, salvó al universo entero. Le agradecemos mucho, Le agradecemos mucho el conocimiento compartido el día de hoy
doctor Mario, y lo recordamos a todas las personas que las preguntas que tengan las escriban, por favor, en el chat y para que las hagamos llegar al final de la sesión a los expertos. Para ahondar más en el tema y sabiendo ya quiénes son los justos entre las naciones, pasaremos a la participación del doctor Efraín Sado, quien profundizará en este tema, pero de una manera muy especial que nos concierne a todos, con el tema justos entre las naciones latinoamericanos. Le dejo el micrófono, doctor Sado. Eh, Tengo que practicar cómo hago subir el, eh, el PowerPoint. Si no me dice y se lo comparto, doctor. Sí, si me haces el favor va a ser menos trabajoso. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está. Bueno, el tema al que yo me quiero referir y para el que he sido cordialmente invitado por los organizadores de este congreso, que felicito la iniciativa de hacerlo, es el de diplomáticos latinoamericanos y sus intentos de salvar judíos en la Shoah con documentos ilegales de sus países. La utilización de pasaportes y documentos de protección de países de América Latina para salvar judíos en la Europa ocupada por los alemanes fue uno de los métodos utilizados por activistas judíos que estaban involucrados en los esfuerzos por salvar judíos en aquel momento. Estas personas actuaban durante la guerra en forma independiente o en representación de instituciones judías mundiales que operaban desde Suiza y Suecia. Es importante diferenciar entre los esfuerzos por conseguir visas de inmigración a estos países, tema al que se dedicaron numerosas investigaciones, y los intentos de obtener pasaportes y documentos de protección para permanecer en la Europa conquistada por Alemania. Estas dos acciones no están relacionadas entre sí. Los pasaportes y documentos, ¿Podría hablar un poquito más fuerte, por favor, doctor Sadov? ¿cómo no? Gracias. Siguiente, no, para el otro lado. Los pasaportes y documentos de protección que salvaban a los judíos de los intentos de exterminio se conseguían o adquirían en algunos consulados de América Latina, citos en ciudades de países neutrales como Suiza, Suecia y Portugal, y en algunos otros casos también en Rumania, los Estados Unidos, Japón y en algunos países latinoamericanos. Siguiente. En estos documentos podemos identificar tres tipos. El primero era un pasaporte regular que indicaba que su portador era ciudadano del correspondiente país y su formato difería de un país a otro. Algunos, como los de Paraguay y siguiente, Ecuador o Perú, tenían el formato más tenían el formato tradicional de una libreta de tapa dura. Otros, como el de Chile y Honduras, más adelante, este es el de Chile y el que sigue de Honduras, consistían en una hoja de papel. Ambos contenían las fotos, nombres y demás datos básicos de las personas, individuos o familias enteras. En algunos casos, los judíos recibían copia de los documentos con certificación notarial que daban una credibilidad adicional al documento. En estos casos, los originales eran guardados en los archivos de las instituciones que los habían conseguido para el caso que se precisara emitir una nueva copia. Siguiente. El segundo tipo de documento era de protección y en el mismo se indicaba que el portador
gozaba de la protección del país emisor. En el caso de Chile, o certificados de ciudadanía, que vamos a ver adelante, en el caso de los emitidos por El Salvador y algunos de los de Paraguay. Adelante, Jessy. Esos son de El Salvador. Y el que sigue. El tercer tipo eran promesas, que tal como indica su nombre, consistían en una promesa que cuando su portador se presentara en el consulado del país en cuestión, recibiría una visa de inmigración. En todos los casos, tanto los diplomáticos que emitieron los documentos como los judíos que los recibieron eran conscientes que eran ilegales y que los países involucrados no los reconocían, por lo que no podrían utilizarlos para la inmigración. La importancia de estos documentos residía en que brindaban a sus poseedores una cierta protección al convertirlos en ciudadanos de un Estado neutral o enemigo a Alemania. En algunas zonas de Polonia, como ser Galicia, en el sur del General Government, los documentos servían para limitar en algún modo la violación de los derechos de los judíos, como ser la exención de portar el distintivo de migrante o la de tener que permanecer dentro del gueto. En Holanda, los judíos que habían emigrado de Alemania en los años 30 carecían de ciudadanía, situación que era particularmente peligrosa ya que los convertía en los primeros candidatos a la deportación a campos de exterminio. Desde el momento en que los recibían, los documentos latinoamericanos salvaban a los judíos de esta situación. Sin embargo, para atrás, para atrás, para atrás. No, retorno. Perdón, se me había bloqueado un poco aquí. Ya en un momento lo regreso. El número 15. Sí, listo. Ahí está. Sin embargo, el principal uso de estos documentos provenía del interés de los alemanes de tener rehenes que podían ser usados en los canjes de prisioneros con los países aliados. El plan de canje de prisioneros fue ideado, el que sigue, fue ideado a fines de diciembre de 1942, como vamos a ver ahí, o a comienzos de enero de 1943 por el doctor Erich Albrecht, director del Departamento Legal del Ministerio del Exterior alemán, con el apoyo del ministro del Exterior Joachim von Ribbentrop y el comandante de las SS y jefe de la policía alemana Heinrich Himmler. El objetivo del plan era el de juntar judíos que poseían ciudadanía auténtica o falsificada de países neutrales o enemigos del Reich y convertirlos en prisioneros que podían ser utilizados en acuerdos que permitieran el retorno de ciudadanos alemanes residentes en otros países. Estos alemanes que en el pasado habían emigrado a países de América Latina y que con la irrupción de la guerra habían sido detenidos por ser ciudadanos de países enemigos, tenían interés en ser repatriados a la patria alemana y también Alemania tenía interés en recibir mano de obra que ayudara en el esfuerzo bélico. Esta emisión ilegal de pasaportes había sido condenada por los países de América Latina, los que hasta fines de 1944 rechazaron la posibilidad de su reconocimiento. El cambio en la política del reconocimiento de la validez de los pasaportes en la segunda mitad de 1944 fue resultado de la presión de Washington y provenía del cambio de la política de los Estados Unidos respecto a los judíos, que resultó en el establecimiento del Comité por los Refugiados de Guerra
el World Refugee Board, en enero de 1944. Este cambio se sintió también en los debates del Comité Asesor. Próxima pantalla. Por el Comité Asesor de Emergencia para la Defensa Política, que se organizó en un encuentro consultivo de ministros de Relaciones Exteriores en Río de Janeiro en enero de 1942, compuesto por los representantes de todos los países americanos. En un encuentro realizado en Montevideo el 31 de mayo de 1943, el comité aprobó la resolución 20, que estipulaba que los intentos de realizar canje de prisioneros debían ser rechazados. La decisión de los países latinoamericanos de no reconocer los pasaportes ilegales emitidos sin su consentimiento y casi siempre en contra de sus instrucciones, estaba de acuerdo con la política general de estos países respecto de la restricción de la inmigración de judíos. Siguiente pantalla. Un año más tarde, durante una nueva sesión en Montevideo, el comité aprobó la resolución 24 del 31 de mayo de 1944, que llamaba a la aceptación del canje de prisioneros con Alemania para salvar las vidas de unas 2.000 personas de ciertos grupos raciales. No utilizan la palabra judío porque, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es una mala palabra. De ciertos grupos raciales que poseían documentos de países americanos. Estos judíos eran mantenidos por los alemanes en campos especiales de internación, donde aguardaban la finalización de las negociaciones para el canje de prisioneros. Esta resolución también expresaba preocupación por el hecho de que si los alemanes recibían la impresión que no había interés en estos canjes, podrían dar a los prisioneros el mismo trato que dieron a otros, comillas, miembros de la minoría, es decir, cito, trabajos forzados o un tratamiento mucho más brutal. Para salvarlos de este destino, se decidió solicitar a los alemanes respetar estos documentos y avanzar en las negociaciones. Repito, esto fue a mediados de 1944 la realización y tuvo efecto unos meses más adelante. Próxima pantalla. Los resultados de esta decisión se sintieron en las negociaciones entre los Estados Unidos y Alemania a fines de 1944 y en el canje de prisioneros el 21 de enero de 1945, en el que 301 judíos con pasaportes latinoamericanos fueron conducidos en tren desde el campo de detención de Bergen-Belsen a Suiza. Los pasaportes ilegales fueron reconocidos como proveedores de protección en los acuerdos de canje, bajo la condición de que no otorgaran a sus portadores el derecho de emigrar a los respectivos países y que se exigiera a los judíos entregar los pasaportes a un diplomático del país o de los Estados Unidos inmediatamente después de su liberación. Siguiente. En algunos casos, los cónsules que emitieron estos documentos fueron objeto de estrecha vigilancia e interrogatorios policiales en los países en los que servían, especialmente en Suiza, Suecia y Rumania. Por otro lado, los países latinoamericanos castigaron a sus diplomáticos y cónsules honorarios, despidiéndolos del servicio diplomático. Próxima pantalla. El primero que voy a mencionar es Manuel Antonio Muñoz Borrero, cónsul honorario de Ecuador en Suecia. En el pasado había sido diplomático de carrera y por razones políticas internas del gobierno ecuatoriano
pasó a ser cónsul honorario, y él otorgó pasaportes a 263 judíos, de los que 75 salvaron su vida. Él fue expulsado de su cargo por medio de una decisión presidencial del 31 de enero de 1942, sobre la que se le informó en una carta el 6 de febrero de 1942. Manuel Antonio Muñoz Borrero fue reincorporado post-mortem al servicio diplomático de su país el 10 de noviembre del 2018, 7 años después de su reconocimiento por Yad Vashem como justo de las naciones, el 23 de junio del 2011. El que sigue. José María Barreto, cónsul de Perú en Ginebra, emitió pasaportes aproximadamente a 85 judíos. Fue despedido de su puesto por resolución presidencial del 17 de agosto de 1943. Por esta resolución también se clausuró el consulado de Perú en Ginebra. Esta decisión ignoró la campaña pública de apoyo organizada por la institución judía en Suiza, Relico, por el gobierno polaco en el exilio y por el nuncio del Vaticano en Suiza. José María Barreto fue reconocido por Yad Vashem como justo de las naciones en junio de 2014. Siguiente. Cuando los alemanes invadieron Polonia en septiembre de 1939, José Gambetta era el agregado de Economía de Perú en Varsovia. Rápidamente abandonó Polonia y se trasladó a Rumania, a donde su gobierno lo envió como agregado de comercio. En enero de 1943, el Ministerio del Exterior en Lima lo transfirió a Lisboa, pero a causa del empeoramiento en su salud se trasladó a Suiza para su tratamiento y fue designado en febrero de 1943 como secretario del Consulado de Perú en Ginebra. En septiembre de ese año, el ministro de Perú en Suiza, el jefe de la legación diplomática, descubrió que Gambetta había emitido pasaportes diplomáticos a 2 hermanos judíos polacos que habían trabajado con él en el consulado en Bucarest. Estos pasaportes les facilitaron la inmigración de Rumania a Suiza. Además, emitió pasaportes a otros 2 judíos rumanos. El Ministerio del Exterior en Lima consideró que estos pasaportes eran ilegales y el 10 de febrero de 1944, José Gambetta fue despedido del servicio diplomático. José Gambetta falleció en Suiza el 10 de octubre de 1944 y fue reconocido por Yad Vashem como justo de las naciones el 5 de diciembre de 2021. El siguiente cónsul, Samuel del Campo, fue el chargé d'affaires de Chile en Rumania entre mayo de 1941 y mayo de 1943. Dado que Chile representaba los intereses del gobierno polaco en el exilio en Rumania, tenía la posibilidad de renovar pasaportes de ciudadanos polacos judíos. La importancia de este procedimiento se debe a que, de acuerdo a la legislación rumana, los judíos que poseían ciudadanía extranjera estaban exentos de los daños causados por la legislación antisemita discriminatoria. Samuel del Campo extendió su protección no solo en nombre de Polonia a judíos en Chernovich, sino que también otorgó la protección de Chile, emitiendo pasaportes chilenos a cerca de 700 judíos en toda Rumania. Al enterarse por medio del gobierno suizo sobre esta actuación de Del Campo, el Ministerio del Exterior chileno en Santiago canceló su nominación como cónsul general en Zúrich, a donde había sido designado cuando tuvo que abandonar Rumania. Asimismo, se negaron a darle un puesto como secretario en el consulado en Ankara y lo llamaron a que retornase a Santiago.
En junio de 1944, Samuel del Campo fue despedido de su puesto en la Cancillería. El 22 de mayo del 2017, Samuel del Campo fue reconocido por Yad Vashem como justo de las naciones. Y el último que voy a mencionar ahora, ampliamente, es José Arturo Castellanos. La siguiente pantalla. Cónsul general de El Salvador en Ginebra desde 1942 hasta el final de la guerra, emitió certificados de ciudadanía salvadoreña a miles de judíos con la intención de que les sirvieran como documento de protección. Al tomar esta medida hasta la segunda mitad de 1944, cuando cambió la legislación y la actitud hacia los pasaportes, Castellanos asumió el riesgo de que su gobierno lo castigara, ya que los documentos emitidos eran ilegales. Sin embargo, debido a que la información sobre la emisión de estos documentos llegó al ministerio en San Salvador después de la mencionada decisión del Comité Asesor de Emergencia de los Países Americanos del 31 de mayo de 1944 de reconocer los documentos ilegales que protegen a los judíos, la actuación de Castellanos fue aceptada por su gobierno. Los documentos salvadoreños fueron instrumentales también en el así llamado Gueto Internacional en Budapest, que mencionó antes mi colega y amigo el doctor Mario Sinay, del que participaban también diplomáticos suizos, entre ellos Carlos Lutz, suecos como Raúl Wallenberg y españoles, Ángel Sanz-Briz y Giorgio Perlasca, en el que se logró salvar la vida de unos 120.000 judíos en los últimos meses de la guerra. José Arturo Castellanos fue reconocido por Yad Vashem como justo de las naciones el 3 de mayo de 2010. En esta lista se debe mencionar también a ciudadanos suizos que representaban a algunos países latinoamericanos como cónsules honorarios. Cuando estos países se enteraron de la actuación de estos cónsules al emitir pasaportes ilegales, las relaciones con ellos fueron canceladas. Rudolf Hügli, cónsul honorario del Paraguay, canceló su representación en septiembre de 1942. Alphonse Bauer, cónsul honorario de Honduras, lo cancelaron en febrero de 1941. Max Brunner y Johann Schluchin, cónsules honorarios de Haití, en noviembre de 1943. Algunos de los cónsules mencionados se sintieron muy afectados por las medidas punitorias que tomaron contra ellos sus países y evitaron de regresar a ellos o los abandonaron en la primera oportunidad que tuvieron. Muñoz Borrero permaneció en Suecia hasta mediados de la década de 1950 y luego se trasladó a México, donde falleció en 1976. Samuel del Campo, que retornó a Santiago de Chile en 1943, tras la finalización de la guerra, viajó a Francia y, de acuerdo a la información encontrada, nunca retornó a Chile. Asimismo, ambos mantuvieron sus acciones para salvar vidas judías en completo secreto y nunca las revelaron, ni siquiera a sus familiares. Próxima pantalla. Para finalizar, quiero recordar las palabras, la pantalla siguiente. Para finalizar, quiero recordar las palabras del diplomático suizo Karl Lutz, que actuó en los últimos años de la guerra en Budapest para salvar la vida de judíos con diferentes documentos, entre ellos documentos de protección de El Salvador. Siguiente pantalla. Y las palabras de él fueron en su discusión para convencer al cónsul de Suiza en Budapest,
le dice, porque el cónsul de Suiza en Budapest le dice, pero lo que estamos haciendo es ilegal, de otorgar pasaportes a gente que no son nacionales. Y su respuesta fue, cuando se transgreden la ley y los principios morales para asesinar seres humanos, debe permitirse transgredir la ley para salvar sus vidas. Y la pregunta con la que yo quiero concluir es la que tenemos acá adelante. ¿Quién de nosotros se habría comportado como ellos? También, ¿quién de nosotros se había comportado como todos los justos de las naciones que mencionó Mario? Esta situación demostró que aún en un terrible momento es posible actuar de un modo diferente, aún a riesgo de nuestra comodidad y nuestra propia vida. Está también en nosotros salvar la esperanza en la bondad humana. Los justos de las naciones marcan un camino del que debemos aprender. Gracias. Muchas gracias, doctor Sadov, por mostrarnos el vínculo que tiene América Latina y el resto del mundo. En estos casos particulares que son tan interesantes para todos nosotros y nos acercan al conflicto mundial que a veces se siente tan lejano. Al igual que una disculpa para todos aquellos que tienen problemas con su audio, esperemos que lo logren solucionar. Y agradecemos las interesantes intervenciones de nuestros expertos el día de hoy. Y a continuación abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos a participar desde el chat. Antes de que se formulen las preguntas, si me permiten, solo quería mencionar que también hay una chilena más, no diplomática, reconocida como Justas Naciones dentro de los latinoamericanos, y una cubana dentro de los Justos de las Naciones. Nomás para recordar, y también tenemos varios, creo que son 9, si no me equivoco, españoles y portugueses. Muchísimas gracias por compartir esta información. Hay algunas preguntas ahí en el chat, por ahí creo. Ok. ¿Qué puede decir de Gilberto Bosques? Bueno, Gilberto Bosques es un caso muy complicado que entra en todo el caso de México. Y durante muchos años el caso de Gilberto Bosques ha sido estudiado. Hay una profesora, una investigadora mexicana muy respetable que ha hecho una investigación muy profunda del caso. Y en estos La momentos doctora está en... Daniela Gleiser. Exacto, Daniela Gleiser, gracias, Efraín. Entonces, en realidad, Gilberto Bosques ha salvado a comunistas. Dentro de ellos, muchos de ellos eran judíos, pero su misión fue salvar comunistas y no necesariamente judíos, y la investigación de la profesora Gleiser incluso muestra que puso trabas en el rescate de judíos. Por lo tanto, en estos momentos está en controversia el tema. En lo que a Yad Vashem se refiere, me imagino que el profesor Efraín Sadov se podrá responder un poquito más, pero no se han demostrado los documentos necesarios para que sea reconocido, pero seguramente Efraín podrá ampliar del tema. Sí, con gusto. Así como Mario destacó en las condiciones para ser reconocido como justo de las naciones, una de las razones o de los criterios es que hayan actuado en contra de las disposiciones de su gobierno. Bosques fue un funcionario del gobierno mexicano y su función era recibir los pedidos de visa y enviarlos al Ministerio de Gobernación en México. Ahí estudiaban el caso y enviaban las confirmaciones a Gilberto Bosques, que él tenía que entregarlas. Como mencionó Mario Sinay, mi colega y amiga la doctora Daniela Gleiser, demostró que hubo algunos casos, inclusive, que el Ministerio de Gobernación envió autorización de visas y él las descalificó.
Yo quisiera ampliar una sola palabrita porque me he encontrado con varias personas rescatadas por Gilberto Bosques y verdaderamente Gilberto Bosques fue un humanista, fue un gran hombre, fue un humanista y salvó a muchísimas personas, dentro de ellos muchos judíos, y ha sido recibido con honras aquí en México y honrado por el Parlamento aquí en México. Y debería de ser honrado tanto en México como en Francia como tal. En el caso nuestro no responde a los criterios para ser reconocido como justo de las naciones. Pero fue un gran humanista que debe ser reconocido como tal y honrado. El que salvó una vida es como que hubiese salvado al mundo entero. Y yo me he encontrado con varias personas de la comunidad que ven en él lo máximo en altruismo. Muchísimas gracias por su respuesta. A la espera de otras preguntas. Tenemos ahí una de Jimena. Sí, A ver. Jimena Basualdo. Doctor Sadov, ¿cuál era la posición de Argentina en el caso de la documentación para salvaguardar vidas de judíos? Tengo entendido que la realidad es que entraron muchos ilegalmente, pero pocos con documentación. ¿Cuál sería su opinión? Esta pregunta se refiere al primer planteo que hice en mi exposición, y es que una cosa son visas para inmigrar y otra cosa son estos documentos de protección en Europa. Respecto a las visas, respecto a Argentina, Argentina no se ocupó del segundo tema. Hay controversia inclusive en momentos, en circunstancias en las cuales tenían posibilidad de salvar gente que tenía documentación argentina, documentación legal, pero por razones antisemitas decidieron rechazar su reconocimiento. Respecto a la inmigración, Argentina, al igual que casi todos los países de América Latina, durante de la segunda mitad de los años 30, impusieron restricciones muy grandes a la inmigración de judíos a estos países. Y esta restricción no era por medio de legislación, por problemática política dentro del país, sino por medio de instrucciones enviadas a los cónsules por medio de circulares en las cuales se decía: a los judíos no hay que darles visa. Y eso he encontrado yo, o tengo copia de circulares de este tipo, de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Venezuela, Ecuador, Brasil. Y fue lo que ocurrió. De todos modos, América Latina no cerró del todo las puertas a la inmigración. Las puertas quedaron entreabiertas. Hubo posibilidades restringidas de inmigración legal. Y hubo también circunstancias de inmigración ilegal con alguna bonificación a los que permitían el ingreso. Si me permiten una palabra, Efraín con su modestia no lo dijo, pero yo lo quiero decir. Argentina no tiene ningún justo de las naciones reconocidas. En su momento la DAIA reconoció, la comunidad argentina reconoció a varios de ellos, pero fueron quitados después de una investigación. En esto me permito decir que la autoridad es Efraín Sadov. Las investigaciones que Efraín Sadov hace para Yad Vashem, él es la autoridad y no hay ninguno reconocido. La famosa circular 11, esto sí quiero recalcarlo, no menciona la palabra judíos, sino indeseables, que no necesariamente eran judíos, pero en la yarga política, diplomática, se entendía que cuando se hablaban de indeseables también se referían a judíos. Eran comunistas, quien trataba de blancas, muchos entran en la calificación de indeseables, pero en la yarga diplomática se entendía también que se refería a judíos. Y quiero mencionar, y ojalá se termine este caso, porque es un caso que tengo un interés muy, muy personal con todos mis amigos uruguayos, de que el abuelo del presidente de Uruguay
podría llegar a ser reconocido como justo de las naciones si Uruguay mueve los papeles hacia el doctor Efraín Sadov para que continúe la investigación, para que un uruguayo sea reconocido como justo de las naciones, si es que es merecedor, si es que cumple con los requisitos para tal. Así que la comunidad uruguaya tiene que seguir moviéndose al respecto. El Museo del Holocausto de Uruguay, Rita Binocur y Sandra Weinstein, los he citado, los he pedido que hagan todo lo necesario frente a Efraín Sadov para avanzar con este caso. No sé, Efraín, si puedes mencionarnos algo del caso de No Uruguay. necesariamente enfrente a mí. Yo no pertenezco formalmente a Yad Vashem. Yo asesoro, estudio casos, los presento a Yad Vashem, pero no tienen que presentármelos a mí. Pueden, en realidad, el procedimiento debe ser presentarlo directamente a Yad Vashem, a la oficina encargada de Justo de las Naciones. No seas tan modesto, Efraín. Eres tú el que hace las investigaciones. No. Sí. Ok. Hay otra pregunta. Dice, mis tíos estuvieron refugiados en un castillo en Francia por una familia rica. ¿Sabes de ese castillo? Laguet es el nombre del castillo, donde refugiaron a mis tíos, propiedad de la familia Baronza Rothschild. Mm, No, yo personalmente no conozco el caso, pero justamente si ustedes tienen datos, los invito a pasarnos la información, tanto a mí como al doctor Efraín Sadov, directamente a Yad Vashem, en este caso sí, directamente a Yad Vashem. Para que una persona sea reconocida hay que documentar el caso, no es suficiente decir mis tíos fueron salvados, pero si tienes información al Departamento de los Justos de las Naciones en Yad Vashem, para que se haga una investigación. Las investigaciones son largas, suelen durar más o menos un año y tiene que estar documentado por dos fuentes para que una persona sea reconocida. Pero si crees que fueron salvados y tienes documentación, hazlo. Es importantísimo que las personas que salvaron sean reconocidas como tal. ¿Tú sabes algo más, Efraín, que yo? No. No, respecto a la investigación, pueden durar mucho más tiempo. Sí. ok. Otra pregunta dice, disculpe, ¿hay algún libro donde usted profundice en esta interesante e importante investigación? Bueno, se han escrito muchísimos libros de los justos de las naciones. Justamente un amigo, un cura rosarino, ha hecho ahora un trabajo de investigación muy importante. El libro está en la Argentina, se ha presentado en el Museo del Holocausto en Buenos Aires. No sé si está con nosotros o no en estos momentos. Yo lo invité a participar. No sé si está en estos momentos con nosotros. Se ha escrito mucho. Hay muchísimo material de los justos de las naciones. La misma página web de Yad Vashem están todos los casos con todos los casos de todos los justos de las naciones. Así que hay muchísima información y aquel que requiera más, los invito a comunicarse conmigo directamente y seguramente con Efraín, que ha publicado varios libros de Yad Vashem, es el editor de la Enciclopedia del Holocausto Yad Vashem y tiene seguramente mucha información también. Perdón, Mafer. También Ujú. aprovechando que hicieron esta pregunta, quisiera hacer un breve comercial. Mario Sinai tuvo la amabilidad de traernos aquí a México algunos de los ejemplares de sus libros. Entonces, tenemos disponibles, perdón, para público solo mexicano, porque no tenemos manera de hacer envíos internacionales seguros, latinoamericanos bajo las garras de los nazis. Quien guste, todavía tenemos ejemplares disponibles y pues me da pena, pero del doctor Efraín no tenemos ningún ejemplar disponible por el momento, pero si alguien gusta, nos pueden escribir al mail de perspectivasparalapaz@gmail y les hacemos el envío del libro. Aprovecho ya para decir que para este libro he hecho mucha consulta con mi colega Efraim Zadov, que me ha ayudado en muchos casos para verificar la información antes de poder publicarlo en el libro Latinoamericanos bajo las garras nazis. Hay un capítulo especial sobre México, mexicanos bajo las garras nazis, judíos y no judíos, que estuvieron bajo las garras del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, también, bueno, nada más quería comentar, Mario, tú tienes libros de los salvadores, pero no necesariamente reconocidos como con un título, ¿no? También es muy, sí, ahí lo está enseñando Jesse.
No, bueno, este segundo libro, Rescatar a los Rescatadores, se refiere justamente al título que no otorga Yad Vashem, sino que otorga la Bnei Brit Internacional a judíos que salvaron judíos. Yad Vashem tiene una postura que dice que el hecho de que judíos hayan salvado judíos es obvio y es claro y no tiene que ser reconocido como tal. Y la Bnei Brit Internacional ha tomado la responsabilidad, así como Yad Vashem reconoce a los justos naciones no judíos que salvaron judíos, Bnei Brit hace un reconocimiento a judíos que salvaron judíos durante el Holocausto. Muchos de ellos pagaron con sus vidas para salvar a su pueblo y a sus hermanos. Hay un boliviano dentro de ellos, dicho sea de paso. Perdón, un boliviano dentro de ellos. Respecto, yo no he publicado un libro sobre los casos que he investigado. 3 de los casos que mencioné antes fueron investigaciones mías, pero los trabajos están publicados en castellano en la publicación periódica judaica latinoamericana que edita Amilat, y que su acceso a estas publicaciones se puede hacer vía el sitio de Amilat, se puede ingresar directamente a ver las publicaciones de Judaica Latinoamericana y con acceso sin costo. Ahí veo a Sandra Weinstein, la presidenta del Museo del Holocausto en Uruguay. Seguramente lo podrá decir todo el material que tiene también a disposición en Uruguay. En Argentina también hay mucho, por supuesto. Vi por ahí una pregunta, miré para el costado en el chat sobre República Dominicana. El caso de República Dominicana, así como el que planteó la pregunta, fue un resultado de una conferencia que se convocó, que Estados Unidos convocó en 1938 para encontrar una solución para los refugiados judíos que habían surgido, o que la necesidad de encontrar un lugar surgió después de la anexión, el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Y en ese encuentro también Estados Unidos convocó a los países del Commonwealth británico y todos los países de América Latina. En ese lugar, en esa conferencia, todos los países, los representantes de los países de América Latina expresaron su empatía a la problemática que estaban sufriendo los judíos en Europa, pero todos dijeron, pero nosotros no podemos ayudarlos. Es decir, el único que salió ahí fue justamente Trujillo, que él salió con la declaración que está dispuesto a recibir 100.000 judíos que se establezcan en la República Dominicana, en cierto modo en terrenos que le pertenecían a él. Se formó ahí una colonia Sosua, en la cual se establecieron unos 3.500 judíos, y ese fue todo el resultado de la propuesta de Trujillo. Yo solamente agregaría la respuesta original de Australia. Usted dijo que no, en la conferencia de Vian que está mencionando Efraín Sadov, que Australia no puede recibir judíos porque en Australia no hay antisemitismo y si llegan judíos va a haber antisemitismo. Y una cosita más, si se me permite, yo dije erróneamente en mi presentación de que el rey Boris III de Bulgaria no fue reconocido como justo de naciones porque él deportó a los judíos del interior. Y me refería a los territorios anexados a Bulgaria, de Tracia y Macedonia. Se deportaron a 12.000 judíos de Tracia y Macedonia y no a los judíos del interior. Se me retracto, me corrijo de lo que mencioné en mi presentación, y por ese motivo el rey Boris III no fue reconocido como justo de las naciones,
Y el año pasado hemos conmemorado con la delegación de México que hemos visitado Bulgaria el 80º aniversario de la salvación de los judíos búlgaros, pero más adelante escucharán a la señora Lea Goldberg, que tiene un testimonio brillante de su padre sobreviviente de Bulgaria. Gracias a nuestros panelistas por sus acertadas respuestas y a ustedes, amigos, por sus participaciones e interés. Estoy segura de que estas historias de salvamento han dejado una invitación abierta en los corazones de todos los presentes para no permanecer impasibles ante las injusticias, donde todos tengamos un lugar digno. Antes de irnos, quiero darle las gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy e invitarlos a nuestra siguiente mesa con la participación de Sophie Goldberg, autora del maravilloso libro El Jardín del Mar, donde cuenta la historia de su padre, un niño judío sobreviviente del Holocausto. Nos vemos en unos minutos. Gracias por acompañarnos. Si pueden poner sus nombres en el chat para el pase de lista. Algunos ya pusieron, pero sería buen momento. Muchas gracias a todos y, ay, perdón. Efraín, te llamo. Gracias, Mario, gracias, gracias, doctor Efraín. Nos estamos viendo pronto. Gracias por sus participaciones. No se desconecten, en unos minutos regresamos, pueden ir al baño, tomar agua, lo que quieran y vamos a tener muy interesantes ponencias. Estimados amigos, en lo que esperamos a nuestra siguiente ponente, hubo un cambio de planes. Sabemos que en esta mesa iba a haber una participación de mi parte, pero tuvimos que mover para hacer unos ajustes dentro del programa. Así que les vamos a compartir un video de un justo entre las naciones árabe que está aquí en México, que radica aquí en México. Es una entrevista que hice yo, un corto que también edité, dirigí y todo yo. Entonces, se los compartimos con mucho gusto en lo que esperamos a nuestra siguiente sesión. Espero que sea de su agrado. Permítanme. Los justos entre las naciones fueron no judíos que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial de manos de los nazis, mientras que la mayor parte de la población ignoró o colaboró con el Tercer Reich. Estos hombres y mujeres comunes y corrientes, como tú y como yo, de todas las edades, nacionalidades y religiones, decidieron salvar a sus vecinos, amigos o al extraño que llegó a su puerta sin nada más que la esperanza de sobrevivir. Sabía como conocía a mis amigos, nunca me pregunté, no sabía, en la escuela yo no sabía quién es religión, todo, esto no se mencionaba, no importa.
si alguien creía a Dios, que cree. Yo digo, pero nosotros jugábamos juntos, y con que creen y que no creen, todos juntos. Donde nací yo, de otro lado era la sinagoga. Después pasamos del otro lado, 100 metros allá abajo, sinagoga. Ahora te lo voy a enseñar ahorita, allá hay fotos. Una vieja casa nuestra y sinagogas, allá ve. Cada justo experimentó vivencias únicas durante la guerra, y en el caso de la familia Hárdaga, la historia es verdaderamente impresionante. Esta familia musulmana ortodoxa, establecida en Sarajevo, Yugoslavia, decidió arriesgarlo todo para salvar a sus viejos amigos judíos, Josef y Rivka Kavilio, y a sus 2 pequeños niños de la amenaza nazi. Una bomba cayó en el edificio donde vivía Kavilio. Entonces, digo, papá, Dios, ven con nosotros. En la entrada del lado izquierdo había un cuarto y ahí había una caja fuerte, allá, ¿no? Pero esta caja fuerte estaba sobre rieles. Entonces se movía caja y atrás era un cuarto, allá estaban ellos. Mi papá no hizo esto por judíos ni nada, él hizo porque era su amigo. O sea, no creo que era importante esto, judío o no judío. Si Kavilio era de otra religión y tenía problema mi papá, por él lo haría. Una foto donde sale mi mamá y ella está en este vestido con Rivka, con la señora, y ella tenía aquí estrella, y mi mamá le cubría así, así metía brazo y caminaban para que no se vea. Salih Hárdaga, el menor y único varón de los Hárdaga, vivió la guerra desde su experiencia de niño. Para nosotros esto era una cosa normal. O sea, seca y rosa, hijos de Kavilio, para mí eran como mis hermanos. Vivíamos juntos, jugábamos juntos, nada más que no jugábamos durante el día, sino jugábamos durante la noche, da lo mismo. A pesar del riesgo, ambas familias sobrevivieron la guerra. Los Kavilio se mudaron a Israel, pero mantuvieron el contacto con sus salvadores. Y en 1992, cuando Sarajevo fue sitiada por los serbios y la población civil quedó a merced de la violencia y la escasez provocada por esta nueva guerra, la señora Zeineva, madre de Salih, quedó atrapada y vulnerable ante la situación. El departamento donde ella vivía estaba de este lado del río y era donde llegaron los serbios. Nadie no podría cruzar el río, el puente. Y 3 años ella vive inválida allá en el 10º piso. Y ya después los judíos se metieron y la ayudaron a cruzar y la llevaron allá. Los Kavilio y el Estado de Israel lograron rescatar a la señora Zeineva de Sarajevo, llevándola a vivir a Jerusalén hasta su muerte e invirtiendo los papeles de rescatadores y rescatados. Y ella es la única musulmana que está enterrada en un cementerio de única. ¿En Jerusalén? Los Hárdaga fueron los primeros musulmanes en ser honrados con el título de Justos entre las Naciones en 1984 como reconocimiento por sus acciones heroicas en tiempos de oscuridad, y es por esto que hoy brillan en nuestra memoria. El abuelo también salvaba a judíos, ella era también relacionada con los partisanos, o sea, con este movimiento de liberación. Y lo meten a cárcel a los 2. 5 de abril sale el último tren con estos prisioneros. Desaparece el tren, y abuela, y abuelo, y todo se va. Mi abuelo era mi adoración. Esta familia nos recuerda que la empatía y la humanidad deben ser cualidades que debemos procurar en nuestro día a día, y que las buenas acciones provocan reacciones en cadena de bondad y generosidad. En palabras de Zeineva Hárdaga, uno no puede saber cuán rico, cuán inteligente o cuán exitoso será, pero sí puede elegir cuán bueno será.
Agradecemos mucho el que sigan con nosotros. Por favor, no se vayan. En un momento vamos a tener la participación maravillosa de Sophie Goldberg, eh, quien trae una familia, trae una historia de su familia, también salvada por Justos entre las Naciones. No se lo pierdan y en un momento comenzamos.